Descubrí un rastreador en mi coche y terminé descubriendo la traición más dolorosa de mi vida. Encontrar un rastreador en mi coche fue de las cosas más extrañas y perturbadoras que me han pasado en la vida. Al verlo, lo primero que pensé fue que estaba dentro de una película de suspenso, de esas donde alguien es vigilado por razones ocultas. Mi reacción fue impulsiva, lo retiré y lo puse en un camión de carga que iba rumbo a Canadá. En ese momento sentí que había ganado algo de ventaja. Sin embargo, ahora que recibí una llamada bastante extraña, no dejo de preguntarme si lo que hice fue lo correcto o si solo empecé un problema aún más grande. No sé si a alguien más le ha pasado que el cerebro conecta piezas y llega a una conclusión absurda, pero al mismo tiempo no puede dejar de pensar que quizás sea cierta. Estoy justo en ese punto, atrapado entre sospechas que no quisiera tener. Y, aunque suene exagerado, he empezado a dudar de mi esposa, y no se trata de infidelidad, al menos no lo creo. Mi nombre es Andrés, llevo varios años casado con Claudia, y en general podría decir que hemos tenido un matrimonio feliz. Ella tiene sus momentos difíciles, pero siempre me ha hecho sentir amado, y yo me he esforzado en corresponderle. Trabajo en una empresa que me exige viajar con frecuencia, lo cual me da un buen ingreso, aunque también se ha convertido en el mayor detonante de discusiones entre nosotros. Claudia no era así cuando empezamos. La conocí en la universidad, cuando ella se convirtió poco a poco en una de las pocas personas a las que podía confiarles mis pensamientos. Solo ella y mi mejor amigo de la infancia, Rafael, tenían ese lugar en mi vida. Con el tiempo, la amistad con Claudia se transformó en algo más y terminamos saliendo. Para mí era perfecta, tanto que a veces me parecía increíble que no tuviera defectos visibles. Pensaba que, si hubiera algo oculto, lo habría notado porque ya nos conocíamos bien desde antes. Unos años después nos casamos y nos mudamos juntos. Rafael seguía siendo parte de mi vida, igual de cercano, y también se había casado. Eso me hacía sentir afortunado, mi esposa y mi mejor amigo, ambos tan presentes, eran como dos pilares en los que podía apoyarme. Sin embargo, después de la boda empecé a notar una faceta distinta en Claudia. Su desconfianza comenzó a asomarse poco a poco. Me lo dijo de frente una noche, se sentía insegura, y el hecho de que yo viajara tanto la aterraba. Tenía miedo de que alguien más me alejara de ella. No voy a mentir, lidiar con la paranoia de una esposa no es sencillo. A veces resulta molesto que me llame insistentemente si no contesto de inmediato, o que me reclame porque no atendí una videollamada en medio de una reunión. Pero también había momentos en que lo veía como un gesto tierno, me quería tanto que no soportaba la idea de perderme. Eso me ayudaba a ser paciente, porque sabía que en el fondo su actitud venía de una mezcla de miedo y amor. Nuestra rutina se volvió predecible, yo le decía a dónde viajaba y cuánto tiempo estaría fuera, ella se molestaba un poco, yo la calmaba con bromas y promesas, y al final lo aceptaba. Siempre lograba que me sacara una sonrisa antes de irme. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Hace unos días me asignaron un viaje más largo de lo normal, 2 días fuera para atender a un cliente importante. Claudia se molestó más de lo habitual, al grado de hacer un pequeño berrinche infantil. No me sorprendió, aunque sí me hizo esforzarme más de lo común para convencerla de que no había alternativa. Al final, prometí llevarla a cenar a su lugar favorito cuando regresara, y eso pareció tranquilizarla. El viaje comenzó sin incidentes. Me registré en el hotel, asistí a la reunión y pensé que sería otro viaje de rutina. Sin embargo, al día siguiente recibí una llamada de un compañero de trabajo que había estado conmigo en la reunión. Me dijo que había perdido su anillo y pensaba que quizá lo había dejado en mi coche. Me pidió que revisara por si acaso. Me detuve en una gasolinera para buscar. No encontré el anillo, pero sí encontré algo mucho más inquietante, un dispositivo pequeño, escondido debajo del asiento, en un lugar al que jamás habría mirado de no ser porque estaba buscando a detalle. Al verlo, supe de inmediato lo que era, un rastreador. Lo primero que me pasó por la cabeza fue que alguien quería seguir mis pasos con un propósito oscuro. Mi empresa ya sabe dónde estoy siempre que viajo. Mi esposa también, porque yo mismo se lo informo. Y aparte de ellos, nadie tiene acceso a mi coche, salvo Rafael, y él no tendría razón alguna para hacer algo así. El rastreador estaba perfectamente colocado, no se había caído ahí por accidente. Fue esa certeza la que me hizo sentir un miedo real, alguien lo puso a propósito, alguien que quiere vigilarme. Y lo peor es que no tengo idea de quién podría ser. Después del susto inicial, decidí actuar como en las películas, lo quité y lo metí en un camión de carga estacionado cerca que iba rumbo a Canadá. Creí que así despistaría a la persona que me estaba siguiendo. Luego, en lugar de regresar a casa, volví al hotel y pasé otra noche ahí. No quería arrastrar a Claudia a un peligro que ni siquiera entendía. Le dije a la empresa que tenía asuntos que resolver y a Claudia que había salido trabajo de último momento. Pasé el resto del día conduciendo por diferentes rutas, buscando si alguien me seguía. Cuando estuve convencido de que nadie lo hacía, regresé al hotel. Pero lo que más me inquietó fue que, justo esa noche, Claudia me llamó con un tono extraño. Ya le había escrito antes, pero me preguntaba insistentemente dónde estaba, como si supiera que le ocultaba algo. No fue hasta que le hice una videollamada desde la habitación que se calmó un poco.
Esa actitud despertó en mí la sospecha que más temía, y si ella fue quien puso el rastreador. No quería creerlo. Pensar que mi esposa, la misma que siempre me decía que me amaba y que sufría cuando me ausentaba, fuera capaz de vigilarme de esa manera me parecía absurdo. Pero, por más que lo intentaba, no podía sacar esa idea de mi cabeza. Decidí no volver a casa de inmediato. Algo en mi interior me decía que tenía que ser cauteloso. Dejé el coche en la casa de un amigo y tomé un taxi para regresar con Claudia. Ella se enojó cuando le dije que el coche se había descompuesto y que estaría en el taller por unos días. No me creyó, ni siquiera lo dudó un poco, era como si ya supiera que estaba mintiendo. Esa reacción me dejó intranquilo. Por mucho que me resistía, la sospecha hacia Claudia crecía. Me dolía pensar que la mujer con la que compartía mi vida desconfiara tanto de mí como para llegar a ese extremo. Y, sin embargo, trataba de convencerme de que era imposible, de que la conocía demasiado bien como para que hiciera algo tan bajo. Intentaba repetirme que mi esposa no podía ser esa persona. Pasaron los días y todo parecía volver a la normalidad. Claudia, de pronto, cambió de actitud, de la furia pasó a disculparse conmigo, a decirme que había estado preocupada porque su intuición le decía que algo no estaba bien. Su ternura de siempre regresó, y eso hizo que mis dudas se suavizaran. Sospechar de ella cuando me miraba con amor resultaba casi imposible. Pero la semilla ya estaba plantada. No podía ignorar el hallazgo del rastreador, no podía olvidar que alguien lo había colocado en mi coche con un propósito que aún desconocía. ¿Y si no era Claudia, entonces quién? Estuve a punto de confesarle lo que había encontrado, pero me detuve. Sentía que si lo hacía sin pruebas, me arriesgaba a destruir nuestra relación con acusaciones injustas. Necesitaba certezas. Así fue como recurrí a Héctor, un investigador privado al que conocí a través del trabajo. Lo había contratado en varias ocasiones para asuntos corporativos delicados, y siempre había respondido con eficacia. Cuando le conté lo ocurrido, su reacción me puso nervioso. Me advirtió que, al tratarse de un asunto personal, debía estar preparado para descubrir cosas que quizá no quería saber. Lo repitió 2 veces, como si quisiera darme una última oportunidad de echarme atrás. Pero yo no podía seguir con la incertidumbre. Acepté, aunque con un nudo en la garganta. Durante esa semana me consumió la ansiedad. Cada día que pasaba me preguntaba si había cometido un error al pedirle a Héctor que investigara. Cuando finalmente me llamó, sus palabras solo aumentaron mi miedo. Me dijo que estaba cerca de tener toda la información, pero que necesitaba unos días más. Y, antes de colgar, me pidió que me preparara para recibir noticias devastadoras. Me quedé helado. Eso significaba que mis sospechas no eran infundadas. O peor aún, que la realidad superaba todo lo que yo había imaginado. La simple idea de que Claudia estuviera involucrada ya me destrozaba, pero lo que insinuaba Héctor sonaba más oscuro todavía. Durante esos días, Claudia seguía mostrándose amorosa, cariñosa, como si nada estuviera pasando. Esa dualidad me estaba matando, por un lado la veía como la mujer que me acompañaba desde la universidad, la que reía conmigo y me esperaba cada vez que volvía de un viaje. Por el otro, una sombra de duda se cernía sobre ella, cada vez más pesada. Finalmente, Héctor me llamó de nuevo y me pidió que nos reuniéramos. Fui con un presentimiento que me revolvía el estómago. Cuando nos encontramos, lo primero que hizo fue disculparse por lo que iba a decirme. Yo ya estaba temblando incluso antes de escuchar. Su revelación fue como un golpe directo al pecho. Claudia no estaba sola en todo esto. También Rafael, mi mejor amigo de la infancia, estaba involucrado. Según Héctor, llevaban meses acostándose juntos, y el rastreador era parte de su plan para asegurarse de que yo no los descubriera. Me quedé en silencio, paralizado. La traición de Claudia ya era insoportable, pero enterarme de que Rafael, mi hermano de toda la vida, formaba parte del engaño, me dejó sin aire. Héctor me mostró fotos de ellos besándose en el coche de Rafael. No necesité más. Las lágrimas me brotaron sin control. Pero no era todo. Héctor me contó que desde hacía meses Claudia insistía en que le transfiriera la casa que había comprado para mis padres, con la excusa de que ambos debíamos tener una propiedad a nuestro nombre. Según él, el plan era claro, quedarse con la casa, echar a mis padres y luego abandonarme, dejándome sin nada. Yo no quería creerlo, pero Héctor tenía pruebas. Grabaciones, conversaciones y documentos. Y aunque una parte de mí se resistía, otra sabía que no podía seguir negando la verdad. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Claudia y Rafael, las 2 personas en las que más confiaba, habían tejido una mentira a mis espaldas. La rabia, la tristeza y el dolor se mezclaron dentro de mí hasta convertirse en una sola cosa, la necesidad de vengarme. Esa misma noche, después de hablar con Héctor, supe que ya no había marcha atrás. Podría haberme hundido en la desesperación y aceptar que había perdido todo, pero no. No después de lo que hicieron. Claudia y Rafael me habían jugado como si fuera un tonto, habían planeado quitarme incluso la casa de mis padres, y yo había sido tan ingenuo como para confiar ciegamente. El dolor era insoportable, sí, pero debajo de él empezó a crecer otra cosa, una determinación fría y calculadora. No iba a permitir que se salieran con la suya.
No después de haberlos tratado como familia, de haberles dado mi confianza absoluta. Si ellos habían decidido convertirme en su víctima, yo iba a convertirme en su verdugo. Siguiendo el consejo de Héctor, coloqué pequeños grabadores y cámaras ocultas en la casa y en nuestros coches. Tenía que asegurarme de tener pruebas irrefutables, algo que los desenmascarara frente a todos. Al principio me costó, porque cada vez que los veía juntos en esas grabaciones, cada mirada cómplice o cada gesto cariñoso, sentía que una parte de mí se rompía más. Pero, a la vez, cada nueva prueba reforzaba mi convicción, no bastaba con enfrentarlos en privado, tenía que exponerlos ante todos. La idea fue tomando forma poco a poco. Haría lo que Claudia quería, le daría la casa. O al menos eso pensaría ella. Preparé documentos falsos, idénticos a los originales, y le hice creer que la transferencia estaba en proceso. No sospechó ni por un segundo. Se mostraba sonriente, aliviada, incluso cariñosa conmigo, como si mi supuesta generosidad hubiera reforzado nuestra relación. Ese teatro suyo solo hacía que la rabia me quemara más por dentro. Mientras tanto, con Rafael me comporté como si nada pasara. No había pasado tiempo con él en semanas, y eso estaba empezando a levantar sospechas. Una noche lo llamé y acepté salir con él, como en los viejos tiempos. Cada minuto de esa salida fue un tormento, escucharlo hablarme con naturalidad, reírse como si todo siguiera igual, cuando sabía que a mis espaldas compartía mi cama con Claudia. Tuve que morderme la lengua para no gritarle en la cara. Pero me obligué a resistir, porque sabía que al final la venganza sería más dulce si esperaba el momento exacto. Claudia no tardó mucho en ejecutar su parte del plan. Unas semanas después de la transferencia, fue a la casa de mis padres para exigirles que se marcharan. Les dijo que me estaba dejando, que la casa le pertenecía ahora y que ellos no podían seguir viviendo allí. Mis padres me llamaron destrozados, incapaces de comprender lo que pasaba. Yo fingí sorpresa, mantuve la calma y actué como si todo aquello fuera una traición inesperada. Era el momento que había estado esperando. Organicé un encuentro en casa de mis padres, citando también a mis suegros. Quería que estuvieran todos presentes cuando la verdad saliera a la luz. Para completar el cuadro, llamé a Rafael y le pedí que viniera con su esposa a ayudarme a resolver el lío. Era perfecto, ambos iban a quedar expuestos frente a las personas que más importaban. El día llegó, y yo estaba tan nervioso que me sudaban las manos, pero por dentro me repetía que había hecho todo bien, que no había dejado cabos sueltos. Cuando llegamos, la madre de Claudia la confrontó directamente, preguntándole qué estaba haciendo. Claudia, con una naturalidad que helaba la sangre, comenzó a pintarme como un monstruo. Dijo que yo era un esposo abusivo, que bebía constantemente, que la maltrataba y hasta que la había obligado a deshacerse de bebés que quería tener. La actuación fue impecable, digna de una actriz profesional. Incluso logró que Rafael interviniera, asegurando que había sido testigo de algunas de esas cosas y que solo quería protegerla. El teatro estaba tan bien montado que por un instante vi en los ojos de mi familia la duda, el miedo de que fuera cierto. En ese momento supe que había llegado la hora de derrumbar toda su farsa. Les pedí, con calma, que dijeran la verdad antes de que lo hiciera yo. Se miraron, confundidos, pero no cedieron. Fue entonces cuando lo solté. Claudia y Rafael llevaban tiempo acostándose a mis espaldas, y todo esto no era más que un plan para quedarse con mi casa y abandonarme después. Las caras de todos se desfiguraron por la sorpresa. Ellos no podían entender cómo yo sabía tanto. Y fue ahí cuando mostré mis cartas, grabaciones, fotos, vídeos, pruebas irrefutables de su traición. Héctor me había ayudado a recopilarlo todo, y la evidencia era abrumadora. No había manera de escapar. El silencio en la sala fue sepulcral. Mi madre se llevó las manos al rostro, mi padre apretaba los puños con rabia contenida, y los suegros de Claudia estaban pálidos. Su madre, sin pensarlo, le dio una bofetada que resonó en toda la casa. Y cuando Rafael intentó acercarse a su esposa para decirle algo, también recibió una bofetada que lo dejó helado. Yo me limité a mirarlos. Por dentro estaba devastado, pero al menos había recuperado el control. Con voz firme, le dije a Claudia que los papeles eran falsos y que nuestro matrimonio había terminado en ese mismo instante. Claudia rompió en llanto apenas escuchó mis palabras. Cayó de rodillas, rogando, intentando justificarse, diciendo que todo lo había hecho porque yo la había descuidado, que necesitaba sentirse segura, que Rafael la había engañado. Sus lágrimas, que antes me habrían movido, esta vez me parecieron un recurso vacío, un truco desesperado. Ya no había nada que pudiera borrar lo que había hecho. Su madre, entre sollozos de rabia, le gritó que la había deshonrado, que había traicionado no solo a su esposo sino a toda su familia. Le dejó claro que no quería volver a verla. Rafael, por su parte, estaba rojo de furia y vergüenza. Cuando su esposa le dijo que su matrimonio también había terminado, él perdió el control. Me lanzó un golpe torpe, pero lo esquivé y lo tiré al suelo con facilidad. Mi padre llamó a la policía en ese mismo instante, y Rafael terminó arrestado frente a todos. Claudia intentaba agarrarse de cualquier palabra, me suplicaba que le diera otra oportunidad, que olvidáramos todo y empezáramos de cero. Yo no respondí. Le di la espalda y la eché de la casa. Aquella mujer,
la misma con la que había compartido años de mi vida, ya no era nada para mí. Los días posteriores fueron extraños. Volví a casa y la encontré varias veces esperándome en la entrada, implorando que la dejara hablar, asegurando que no tenía dónde ir. Le cerré la puerta sin escucharla. No podía permitir que volviera a entrar en mi vida. Su traición había dejado cicatrices que tardarían años en sanar, y yo no iba a abrir otra vez la herida. Pasaron las semanas y el proceso de divorcio comenzó. Fue duro, pero liberador. Los papeles avanzaron rápido porque las pruebas estaban de mi lado. No había espacio para dudas. Claudia lo perdió casi todo, no pudo reclamar la casa de mis padres, ni mucho menos la nuestra, que desde un inicio estaba protegida. Se fue prácticamente con las manos vacías, y lo sabía. Mientras tanto, la esposa de Rafael también inició su divorcio. Ella y yo hablamos mucho durante esos meses, porque compartíamos el mismo dolor, la misma traición de las dos personas que más habíamos amado y confiado. Su apoyo me ayudó a mantenerme en pie cuando sentía que me iba a derrumbar. Ella también logró que el juicio le favoreciera, Rafael tuvo que asumir la pensión alimenticia, y su vida comenzó a desmoronarse aún más rápido que la mía. Con el tiempo, escuché rumores de lo que había pasado con ellos. Claudia intentó regresar a casa de sus padres, pero la rechazaron sin miramientos. Pasó por casas de amigos, pero nadie la quiso mantener mucho tiempo. Al final, terminó prácticamente en la calle. Rafael, por su parte, quedó atrapado en deudas, sin dinero y con la obligación de mantener a sus hijos. Me buscó incluso para pedirme ayuda, rogando como si aún fuera mi amigo. Lo miré a los ojos y le respondí que ni siquiera un enemigo me habría hecho tanto daño como él, y lo dejé hundirse en su miseria. Lo más sorprendente fue ver cómo intentaban justificarse aún después de todo. Claudia llegó a decirme en una audiencia que si ya no veía a Rafael, podríamos volver a empezar. Lo dijo entre lágrimas, como si con eso fuera suficiente para que yo olvidara todo. Mi respuesta fue sencilla, sí, vamos a empezar de nuevo, pero cada quien por su lado. Su llanto en esa sala, mientras su abogada intentaba calmarla, fue la confirmación de que nunca entendió lo que había destruido. Hoy, mirando hacia atrás, siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber confiado tanto en dos personas que resultaron ser mis verdugos, pero alivio porque ya no cargo con ellos. He aprendido que incluso aquellos que parecen más cercanos pueden ser los más peligrosos. No puedo decir que todo esto me hizo más fuerte, pero sí me enseñó a no dar mi confianza a ciegas. El divorcio se finalizó hace semanas, y por primera vez en mucho tiempo siento que respiro en paz. No hay rastreadores escondidos, no hay mentiras que sospechar, no hay traiciones esperando ser descubiertas. Solo yo, reconstruyéndome paso a paso. Han pasado ya algunas semanas desde que el divorcio se cerró oficialmente, y siento que por fin puedo respirar sin esa presión constante en el pecho. El silencio en mi casa, que al principio me resultaba insoportable, se ha convertido en un espacio de paz. Es extraño, pero hasta el sonido del reloj en la sala me resulta más reconfortante que cualquier palabra falsa que escuché de Claudia en nuestros últimos meses juntos. Me he dado cuenta de que gran parte del dolor que arrastraba no venía solo de su traición, sino de la mía propia, de haber ignorado las señales, de haber justificado comportamientos que ahora parecen obvios. Su desconfianza, sus constantes llamadas, su necesidad de saber cada detalle, muchos me dicen que eso debió ser la primera alarma para salir corriendo. Pero yo me aferraba a la idea de que era amor, de que solo tenía miedo a perderme. Y quizá lo fue en algún punto, pero se transformó en control, en manipulación, en mentira. No es fácil aceptar que me equivoqué tanto con alguien a quien entregué todo. Menos aún con Rafael, el hombre al que consideraba mi hermano, el que conocía mi historia desde niño. Que él se sumara a la traición fue como si me arrancaran el piso bajo los pies. A veces todavía me descubro preguntándome en qué momento decidió que nuestro lazo valía menos que una aventura con mi esposa. No tengo respuesta, y tal vez nunca la tenga. Lo único cierto es que los dos eligieron destruirme, y en lugar de lograrlo, me liberaron. Sí, duele, y sí, hay noches en que la rabia regresa como un fantasma, pero también hay mañanas en las que despierto con la certeza de que ya no les debo nada. Ni mi tiempo, ni mi cariño, ni mi paciencia. Mucho menos mi perdón. He hablado varias veces con la exesposa de Rafael. Ella me contó que él ahora vive en un lugar bastante precario, que lucha para cumplir con las cuotas de manutención y que sigue intentando pedirle perdón. Ella, al igual que yo, ya no tiene interés en escuchar sus excusas. Curiosamente, en medio de todo este desastre, hemos encontrado en nuestras conversaciones un tipo de apoyo mutuo. No es romanticismo, no todavía al menos, pero sí una compañía que me recuerda que no estoy solo en esto. De Claudia hace poco. Algunos dicen que intentó volver con su familia y la rechazaron. Otros, que vive saltando de un lugar a otro, dependiendo de lo poco que alguien quiera darle. Su nombre ya no me provoca el mismo desgarro que antes, ahora me suena más como un recuerdo agrio, como una herida cicatrizada. Me compadezco de ella, pero no lo suficiente como para abrirle la puerta otra vez. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado aquel rastreador. Quizá habría seguido ciego, creyendo en una vida que ya estaba podrida por dentro.
En el fondo, aunque suene irónico, agradezco haberlo descubierto. Fue doloroso, sí, pero me salvó de un futuro aún peor. Hoy solo busco reconstruirme poco a poco. Me concentro en mi trabajo, en mis padres, en recuperar la calma. He aprendido que la confianza no se regala a cualquiera, y que incluso las personas más cercanas pueden convertirse en las que te hunden más hondo. Si algo me queda claro es que ya no soy el mismo Andrés ingenuo que pensaba que el amor bastaba para sostenerlo todo. Ahora sé que hay amores que se convierten en trampas, amistades que se disfrazan de lealtad, y que la única salida es tener el valor de ver la verdad, por dolorosa que sea. Y aunque me duele admitirlo, también sé que sobreviví. Sobreviví a Claudia, sobreviví a Rafael, y sobreviví a la mentira en la que viví tantos años. Ahora me toca empezar de nuevo, sin rastreadores, sin traiciones, solo conmigo mismo y con la certeza de que, al final, elegí no rendirme. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.